Bienvenidos a su programa Bolivia Constituyente Plurinacional. Un saludo a todos quienes nos siguen desde la señal de Bolivia TV. Abril marca un hecho histórico para nuestro país, puesto que hablamos de la Revolución del 52. Hace 63 años, campesinos, mineros y obreros derrotaron al ejército de la oligarquía minera. Y en el programa de hoy queremos rememorar esos hechos con un trabajo documental que nos presentarán nuestras comunicadoras del CAIP. Pero antes queremos presentar las notas de actualidad de la Agencia Plurinacional de Comunicación. Hermanos, tata autoridades, saludar a los hermanos quienes han luchado, quienes siempre han dado su vida desde muchos años. Y por eso, hermanos y hermanas, hoy día estamos recordando la refundación de nuestra gloriosa Consejo Nacional de Aylus y Marcas de Collasuyo, Conamac. Día tras día, consolidando nuestra propia conquista, nuestra propia lucha, el Estado plurinacional. Con estas pequeñas palabras, ayúdenme a decir: Jayaya a los pueblos indígenas originarias, Jayaya Conamac. Como Confederación de Campesinos, queremos rendir nuestro homenaje a esta gran institución, también de haber aportado a nuestro país, no simplemente de Asamblea Constituyente, sino que también desde más antes, marcando diferencia para recuperar nuestra identidad, cultura, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento de nuestros pueblos. Hermano Hilarión, un reconocimiento por este trabajo que están haciendo por el país y por nuestras bases. Muchas felicidades. Jayaya, hermanos, hermanas. Jayaya, Conamac. Con mucha humildad hoy día de que sigamos trabajando. Hoy cumplimos años. La organización social seguirá adelante, nunca desaparecerá. Mañana pasado, de repente, los dirigentes, las autoridades pasaremos, dejaremos la institución, pero la organización persistirá. Compañeros, hermanos, hermanas, muchas felicidades en su 18 aniversario de Conamac. Sigan adelante hasta conseguir nuestros objetivos. Muchas felicidades, ese es el sincero deseo de la Confederación de Comunidades Interculturales. Quiero también entregar este pequeño reconocimiento a nombre del Comité Ejecutivo, hermano Hilarión. A todos los tatas y mamas, especialmente los aguateres, los camames, los ilacatas, los curacas, los maicos y Conamac, seguir fortaleciendo, seguir avanzando la reconstrucción y la recuperación de nuestra identidad con más sencillez, pero con orgullo hacia el mundo. Vecinos también, hermanos pasaycuchis, pasaycuchis, Matapito, vecinos, hermanos vecinos pasaycuchis. Muchas gracias. Y desde nuestro programa queremos felicitar al Consejo Nacional de Aylus y Marcas del Collasuyo, Conamac, por los 18 años. Nos encontramos en Huarizata, provincia Omasuyos del departamento de La Paz, en predios de la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupac Katari, donde el año pasado estudiantes de la carrera Ingeniería Agronómica sembraron 6 hectáreas de papa y ahora se encuentran cosechando este producto que es netamente ecológico. Este predio cuenta con 34 hectáreas, de los cuales 70% es cultivable. Los jóvenes aprenden produciendo, aprenden haciendo.
¿ya? En este momento ya tenemos la papa en floración, ya aporcado, inclusive esperamos que podamos tener buena producción. Ya, y también a la cosecha vendremos juntamente con los estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica y de las otras carreras. De esos solamente está con cultivo de papa 6 hectáreas. Nos encontramos realizando la cosecha de papa de la campaña agrícola 2014-2015, realizado por los estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica. En esta campaña agrícola hemos tenido más o menos una siembra aproximadamente de 6 hectáreas de papa y bueno, hoy se ha programado una campaña de cosecha de papa donde está participando los 250 estudiantes que tiene la carrera de Ingeniería Agronómica. En cuanto a rendimiento, se ha hecho el muestreo de todas las parcelas, más o menos tenemos un promedio aproximado a 20 toneladas por hectárea. Entonces esto quiere decir que estamos por encima del promedio del sector, ya que en el sector más o menos el promedio en rendimiento de los agricultores es de 10 a 15 toneladas por hectárea. Y aquí estamos por encima del promedio, entonces diríamos que hemos tenido una buena producción. Totalmente ecológico, porque no hemos utilizado ningún tipo de agroquímico, ni en la fertilización, ni para el control de plagas. Netamente ha sido de manera orgánica, hemos utilizado abonos naturales y para el control de plagas, insecticidas naturales. Tenemos que practicar una agricultura ecológica porque esto nos ayuda a hacer más sustentable el uso de los suelos y la misma producción, ya que si utilizamos demasiado agroquímico, entonces deterioramos nuestro ecosistema y vamos a dejar suelos infértiles para nuestras futuras generaciones. Yo creo que tenemos que cuidar a la madre tierra, a la Pachamama, y eso es cultivando sanamente y utilizando productos que no dañan nuestro medio ambiente. Ahora les invitamos a ver este trabajo documental realizado en base a lo que nos han contado nuestros abuelos y algunos historiadores acerca de la jornada de abril de 1952. Adelante con las imágenes. Nos encontramos en la Plaza Villarroel de la ciudad de La Paz, al frente de uno de los monumentos que nos recuerda la historia del país, la revolución de 1952. Muchos de los historiadores de Bolivia afirman haber logrado la revolución, el voto universal, la nacionalización de las minas y la reforma agraria, que es importante escuchar desde un punto de vista
a algunos de nuestros hermanos investigadores. Pero también está la memoria de nuestros abuelos que han sido parte de esta revolución, que aún están con nosotros. Vamos a ir a conversar hasta sus comunidades. Hermano Carlos. ¿Cómo está, hermana? Pase usted. Buenos días. Camisa, tío. Camisa que chuleta, acá kamay kausat sutabaita. Kaisa, marcatu tawait, pichipiao marcatua. Chekuns palta waitata. Kuyisistati. Kukita kan kuitasista. Hemos venido para que nos cuente un poco de la revolución del 52. Ah, qué bueno. ¿Cuál era la situación económica en esa época? Para tener el contexto social de la época, hay que retroceder a la época de la invasión española. Se reparten el país en encomiendas, ¿no? Y luego algunos se reparten, por ejemplo, minas en Potosí y se hacen muy ricos. Y después viene el tema de las haciendas o el latifundio. Hanipini kuna escuelas patundimbun uthirikata ina teknikuna. Wali huchan escuela tekanya patun takeh. Patuna nanaka instancia pues kuna pahandina suka apthapiri chinhai patuna naka. Nipini castellanos asuñakan tiene nietos sumera sakase patunero hayat aguntañan. Entonces, hasta el año 52 lo que tenemos es una explotación totalmente discriminatoria, antihumana, de unos personajes que eran descendientes de españoles, pero dueños de grandes haciendas, de grandes latifundios. Eran lo que se dice señores de horca y cuchillo. Ellos decidían la suerte de las personas, ellos administraban justicia supuestamente en las haciendas donde estaban sujetas las personas. Patun katagi hektaria na gaya pichinida. Sum lule makahani sum yata kanya pausa patun kama sukan sarhat kam sikki kapahat na uihar kama na kinit hato. Kayumbe kam hiro chuga uthi thani chuga haidi thani chuga nak. Utasani chuga utasaban hiro kapahat. Los blancos empiezan a hacerse dueños de tierras de indios, pero no solamente dueños de tierras, sino también dueños de los indios a los que llaman colonos. Económicamente el país era un país monoproductor de estaño. Habían tres grandes empresarios que monopolizaban la producción del estaño. Uno era la empresa Patiño, que era un boliviano. La otra era la empresa de Mauricio Hochschild, que era un judío alemán, y la otra era la empresa Aramayo, que era una familia que se había enriquecido con la explotación de la plata en el siglo XIX. Entonces, estas tres empresas monopolizaban la producción del estaño. Prácticamente la economía boliviana dependía de esas tres empresas. Hasta el 52 son como 60 o 70 años en que los blancos son dueños de tierras. Entonces, el año 52, cuando ocurre la llamada revolución, los indios lo que hacen es recuperar sus tierras.
Pero eso fue en sus inicios, eso fue sobre todo el 9 de abril. Ya el 10 y el 11 de abril me parece que son grupos de gente de a pie, digamos, del pueblo, para usar una palabra fácil, que se fueron sumando a la insurrección más allá de su militancia con el MNR. Es que la gente tenía una serie de frustraciones y de rabias acumuladas que de alguna manera se canalizaron en su levantamiento del 52. Sí. Después de mucho sacrificio, los insurrectos logran la primera gran victoria, que es vencer en la Cacota a las fuerzas del ejército. Hacen retroceder a las fuerzas del ejército que se resguardan en el Estado Mayor, en el cuartel del Estado Mayor. Incluso se metieron en camiones debajo de los muertos a la morgue y desde ahí le disparaban a la gente en el Estado Mayor. Esos 3 días, en sentido estricto, me parece que sobre todo los insurrectos fueron, yo diría que una gran parte fueron obreros. Entonces, lo que fue un golpe de Estado se convierte en una revolución. Es que las resonancias del 52 fueron muy fuertes en el campo. Entonces es interesante porque la gente, el grupo de Milluni se divide en 2 grupos. Un grupo sale a darle encuentro a los fabriles, a los obreros de las fábricas, en lo que es ahora la autopista, ¿sí? Ese grupo de mineros lucha con los fabriles en la zona del cementerio y logra subir hasta el Alto. Pero otro grupo de mineros decide ir directamente hacia el Alto, justamente a la zona cercana a la base aérea del Alto. Entonces es interesante porque ¿qué sucede? Tenemos los 2 grandes regimientos del ejército en la ceja, rodeados por un lado por la gente que ha subido por Achachicala y por otro lado la gente que ha llegado al Faro Murillo, ¿sí? Ambos contingentes empiezan a atacar al ejército que se ve totalmente rodeado y de paso de atrás llegan los mineros de Milluni que están llegando al Alto y con esas 3 fuerzas rodeándolos se termina realmente de darles la gran derrota al ejército. De hecho también hubieron, es verdad, varios militares que desertaron o que se dieron la vuelta en realidad, ¿no? Hay muchos testimonios de la época que cuentan que los soldados se daban la vuelta a la cachucha o se daban la vuelta a la chamarra para unirse a las fuerzas de los insurrectos. Hubieron 500 muertos más o menos, es harta gente. Y la mayor parte de la gente, claro, un poco eso se queda en nuestra memoria, los momentos de triunfo, ¿no? La emoción de ir bajando, las señoras los saludaban desde las ventanas, les daban sándwiches, refrescos. Hay fotos hermosas de la época, por ejemplo, de un montón de obreros que están construyendo un edificio y desde ahí están aplaudiendo a los insurrectos que están bajando, digamos, ¿no? Entonces, el año 52, cuando ocurre la llamada revolución, los indios lo que hacen es recuperar sus tierras. Pero evidentemente la revolución del 52 fue un apoyo muy fuerte para poder conseguir esa libertad de la hacienda, que era un espacio de servilismo terriblemente dominante, digamos, ¿no? Sin embargo, el MNR también se encargó de alguna manera de hacer creer a la gente que el 53 se libró del campo gracias a ellos. En el caso de la Isla del Sol, la lucha duró hasta los 80, hasta los 70, 80, y yo creo que fue una lucha más propia de las comunidades campesinas que del MNR.
Cuatjay, cantas vive el movimiento, viva Villarreal, a paz extensor, está en poder, timparemos, viva el Víctor Paz. Ahí te sigue tu felicidad. Pero pecha hakta ya como mira nagan sana takta wa hakta to akan takta sin jakin patuna Una marca más acá que no deja que quedan patrona. akan ka sanyane ma gabashi so 50 disaka na kakanas pecha akan to kachak. Para la gente del campo realmente cambió su situación, absolutamente. O sea, de tener un patrón o una patrona para la cual había que trabajárselo, para la cual había que cuidárselo las ainocas, para la cual había que hacérselo fiestas, digamos, cambió a ser propietario libre de una sayaña, digamos, ¿no? De un pedazo de tierra tuyo. Entonces realmente para el campo sí se transformó todo. O sea, realmente se fue el patrón, pues. O sea, y eso fue posible, es cierto, gracias al 53 en muchos sentidos, ¿no? A la reforma agraria. ¿Qué pasa con la reforma educativa que se implementa el año 55, la reforma del 55? Se dice que se impone una educación universal, pero eso no es cierto, ¿no? O sea, lo que hay, se bifurca la educación. Una es la educación para los indios y otra es la educación para las ciudades. El voto universal es que si son ciudadanos, el voto debe ser universal. Hasta antes del 52 solamente votaban los que sabían leer y escribir, los que eran blancos y aquellos que podían probar una cantidad de ingresos. A partir del 2002, lo del 52 ya era una cosa del pasado, se superó un ciclo de 50 años, ¿no? Pero para mí hay como dos vías, ¿no? Una que es de superación del 52, con el establecimiento del Estado plurinacional, quedó atrás el discurso de la nación única, de la lengua única, del pensamiento, la cultura única, y hoy nosotros nos pensamos Estado plurinacional, donde hay una nación guaraní, donde hay una nación aymara, donde hay una nación quechua, donde hay una nación yuracaré, donde idiomas, culturas están en el mismo plano. Ukat keparo ni asinta keluar kita keluar kapten. Entonces penakata kita vaksin uthan manakataki. Kake comunidad nakan. Me hacen pensar que evidentemente no es que se transformó totalmente la sociedad o que se logró la igualdad absoluta o que realmente los indígenas tomaron el poder, no. Pero sí fue un cambio definitivo, me parece, definitivo. O sea, Bolivia jamás volvió a ser igual después del 52. Sobre todo, todos esos héroes anónimos que han hecho tantas cosas por todos nosotros, a los cuales les debemos tanto, y que no están en ningún libro de historia, en ningún documental, y de cuyo nombre no se acuerda nadie, y probablemente todo lo que estamos viviendo se lo debemos a ellos. La primera cosa, yo creo que para romper con esa historia de los poderosos es conversar con el conocimiento de los abuelos, digamos, con la memoria, porque esa memoria no es solamente de su vida, ahí está la memoria de lo que sus padres les contaron, de lo que sus abuelos le contaron. Esta queja me chipan hualiquis que una que campsin ta hualiquis que Waliki ya kau mesti kita tahu.
Como nos han contado nuestros abuelos y los hermanos historiadores sobre la revolución de 1952, que fue un paso más de lucha que han realizado nuestros abuelos en defensa de nuestros derechos. Así es, Sandra, los jóvenes debemos valorar y no olvidar que nuestros abuelos ofrendaron sus vidas para darnos un destino mejor. Sí, Miriam, desde esta plaza queremos decir hoy tenemos Estado plurinacional, que fue un fruto y la lucha de nuestros abuelos que han realizado desde 1952 y desde mucho más antes. Por eso a todos los jóvenes bolivianos queremos decir que debemos defender nuestro proceso de cambio. Sin duda, la revolución de 1952 fue un triunfo para los sectores populares de Bolivia y también marcó un emerger definitivo de los movimientos indígenas originarios campesinos hasta nuestros días. Así, de esta manera, hemos llegado al final de nuestro programa Bolivia Constituyente Plurinacional. Conmigo será hasta otra oportunidad. Jiquisincama.